elegido presidente el congresista Balcázar. Y juro. Perú Libre volvió al gobierno en la figura de José María Balcázar. Fue el congresista que ganó la elección el día de ayer como presidente del Congreso y por lo tanto el día de hoy ya se instaló en Palacio de Gobierno. Esta noche tenemos un programa especial con todas las actividades del flamante presidente, dentro de las que destaca una reunión importante con el presidente del Banco Central de Reserva. Vamos a ver las imágenes de lo que ocurrió muy temprano cuando el señor Julio Velarde ingresaba por la puerta que da a desamparados a Palacio de Gobierno. Uno de los temores que había tras la elección de un congresista de bancada de izquierda era justamente el impacto que esto tendría en los índices económicos, el tipo de cambio, la bolsa de valores. Para ello, la autonomía del Banco Central de Reserva y la figura en él de Julio Velarde se ha convertido en una especie de garantía ya. Su nombre es estabilidad y creo que eso también lo saben quienes hoy están en el Ejecutivo, hablando por supuesto de Balcázar y de Perú Libre. Estas son imágenes de la salida de la reunión. Vemos retirarse a Julio Velarde allí tras esta reunión que sostuvo. Balcázar ha anunciado que en estos días se evaluará el desempeño de los ministros de Estado y en esa evaluación decidirá a quienes ratifica y a quienes no. Sin embargo, su postura con relación a determinado tipo de modelo económico y de política con relación, por ejemplo, pongamos un ejemplo nada más, Petroperú, ¿no? Cuando la ministra de Economía dice Petroperú ya no puede seguir recibiendo de todos los peruanos si la gestión es tan mala y es una empresa que trabaja a pérdida. Bueno, la posición de Perú Libre es todo lo contrario, que hay que seguir manteniendo porque se trata de una empresa del Estado. Ahí hay un punto de discordancia, por ejemplo, un punto que podría generar alguna fricción entre el gobierno de Balcázar y la continuidad de la ministra de Economía. No, pero vamos a ver finalmente cuál es la decisión que se tome con relación a ello. Y escuchemos, en principio, para que ustedes se den una idea, lo que decía en sus primeras alocuciones el flamante presidente de la República, congresista José María Balcázar, de Perú Libre. Mantener una línea, presidente, una línea económica que continúe. Vamos a conversar con la ministra, vamos a evaluarlo y también conversar con el señor Velarde, ¿no es cierto?, para que vea que la posibilidad para mejoramiento económico que se puede hacer ya. O sea, hay cosas que no se puede esperar. Bueno, es lo que ha dicho el flamante presidente. Lo importante para decirle realmente al congresista Balcázar es que tiene una responsabilidad enorme ahora que está a cargo del país. Él tiene que garantizar transparencia de las elecciones, pero además tampoco se trata de improvisar cambios estructurales en la política de gobierno con el corto tiempo que le queda. Ese fue precisamente el error del expresidente José Gerí. Ese fue el error, no haberse enfocado en 2 o 3 temas. Se le pedía ver por el tema de la inseguridad concretamente. Ahora, hay otra pregunta que nos hacemos. ¿Cómo así gana Balcázar cuando ayer todo mundo daba como favorita a María del Carmen Alba? ¿Quiénes fueron los congresistas y qué bancadas concretamente permitieron el triunfo y el retorno de la izquierda a Palacio de Gobierno? Eso se verá con mayor claridad cuando el flamante presidente presente a su equipo de trabajo ante el Congreso de la República y pida el voto de confianza. Si aquí hay un cuoteo, veremos entonces ministros seguramente de alguna bancada política y ahí podremos esclarecer cuáles fueron los acuerdos y las negociaciones. Pero también se reunió con el general Óscar Arriola, el comandante general de la Policía Nacional. Óscar Arriola acudió a Palacio de Gobierno para sostener una reunión con el presidente José María Balcázar, y esto en medio del polémico pedido de Vladimir Cerrón, secretario general y candidato a la presidencia por Perú Libre, para remover a este alto mando policial. Según él, por una ineficaz labor contra la inseguridad ciudadana. A la cita también acudió el comandante general del Ejército, Osvaldo Calle. Y todo esto en medio, por supuesto, de un plan de seguridad que nunca se presentó, pero además cuando Cerrón le reclama ineficiencia al general Arriola
y entre otras cosas, la ciudadanía le reclama al general Arriola, en su persona a la Policía Nacional, no haber podido todavía dar con un prófugo de la justicia como es Vladimir Cerrón, ¿no? Y que sin embargo sí reta a las autoridades de esta manera a través de las redes sociales. Bueno, conversó el flamante presidente José María Balcázar, se reunió con los congresistas de Perú Libre, esto fue en horas de la mañana. En la cita se tocaron varios temas vinculados a la estabilidad económica, a la creciente inseguridad que golpea a nuestro país, así como la convocatoria para renovar el gabinete. Los congresistas que participaron negaron que se haya discutido el tema del indulto al expresidente Pedro Castillo, una promesa que hizo Balcázar justamente cuando se presentó como candidato a presidir la mesa directiva. Vamos a ir en vivo con nuestra compañera Candy Quispe para ver qué ocurre a esta hora y cuáles son los ánimos y el ambiente que reina en Palacio de Gobierno. Adelante, Candy, contigo y el despacho. ¿Cómo estás, Mávila? Un día bastante intenso para el flamante presidente José María Balcázar, quien desde muy temprano sostuvo una serie de reuniones con políticos y autoridades. Se reunió desde congresistas de Perú Libre, altos mandos militares y policiales. Incluso estuvo aquí, Mávila, el abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, solicitando el indulto para el expresidente. Con todos los detalles regresamos más adelante contigo, Mávila. Claro que sí, Candy, porque además los especialistas han dicho que no correspondería la figura del indulto porque no hay una sentencia firme. Atención, se encuentra apelando a la primera sentencia Pedro Castillo y esto legalmente no procedería como indulto, aunque sí como una solicitud de gracia presidencial, que es la figura legal eventualmente a la que podría apelar la defensa de Pedro Castillo. Muy bien, esto es parte de los primeros movimientos, pero decíamos que se había reunido con su bancada, ¿no? Y vamos a escuchar a algunos de los representantes, por ejemplo, qué dijo al término de la reunión o cuáles son las expectativas que tienen los parlamentarios de Perú Libre, como María Agüero. Escuchemos a la congresista. El doctor Vladimir Cerrón está perseguido políticamente y ustedes lo saben mejor que nadie, ¿no? Y lo que queremos es justicia. El doctor Vladimir Cerrón está perseguido políticamente y ustedes lo saben mejor que nadie. Bueno, el tema del que estamos hablando pasa, esta señora defiende, por supuesto, la posición que ha defendido también aquí, lo hemos entrevistado en Fuego Cruzado Electoral, al señor Vladimir Cerrón. Él considera, hace su propia lectura, no tiene ninguna sentencia que lo avale, ningún documento del Poder Judicial que avale la posición. Él interpreta que el Poder Judicial lo ha condenado, que hay un requerimiento injusto y por lo tanto se ha puesto a buen recaudo y permanece en la clandestinidad. Dice dentro de territorio peruano. Tengamos en cuenta que Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia y candidato a la presidencia, es el secretario general de Perú Libre, el partido del que ahora forma parte y con el que llegó al Congreso el presidente de la República. ¿Cuánta influencia podría tener realmente Vladimir Cerrón? El señor Balcázar, cuando se le pregunta sobre eso, dice: yo soy un independiente, soy un invitado. Pero sin duda, los votos de Perú Libre le permitieron ayer hacerse del cargo que ocupa hoy. Por eso les decía que va a ser muy importante ver cuáles son las decisiones que tomará el flamante presidente, porque en los hechos se revelará acaso esa negociación para que él ganara cuando parecía realmente que ya la suerte estaba echada y más bien a favor de otra candidata a presidir la mesa directiva. Bueno, Balcázar se ha referido también al tema de Pedro Castillo, lo dijimos, y creo que tenemos lo que dijo, ¿no? Vamos a escuchar lo que dijo Balcázar ayer con relación a Pedro Castillo, en este momento detenido en el penal de Barbadillo por el golpe de Estado. No está en la agenda de los indultos, por favor, quiero que entiendan eso. No está ningún tipo de indulto por el momento. El presidente tiene un proceso penal que hay que siga su curso correspondiente y nosotros estaremos atentos para que precisamente se cumplan los plazos. No hay aquí no hay por qué preocuparse de eso. No está en la... Bueno, el día de ayer inmediatamente el señor Balcázar decía: no está en agenda ningún indulto, por el momento esto no está, hay que priorizar otros temas, pero vayamos a lo que declara el día de hoy. Por eso digo, más allá de lo que digan los políticos, hay que empezar
ayer dijo, nadie me lo ha pedido, por lo tanto no está en agenda. Y hoy habla de, mejor dicho, lo descarto porque no está en la agenda en este momento. Pero hoy dice, nadie me lo ha pedido y nosotros aquí les estamos contando que ya el abogado, el señor Ayala, el abogado, el doctor Ayala, ya presentó, llevó el documento incluso para que lo firmara el propio Pedro Castillo, solicitando el indulto al presidente Balcázar. Se abre una puerta para Pedro Castillo, dejará Pedro Castillo en el corto tiempo que tiene este gobierno el penal de Barbadillo, se cumplirá. Los especialistas en esta materia han explicado que no es un proceso, es decir, hoy el señor Balcázar tampoco puede decir abran las puertas del penal y que salga Pedro Castillo, eso no funciona así. Hay una comisión de gracias presidenciales que tiene que hacer una evaluación. Pero bueno, tenemos más información y vamos a escuchar lo que dijo el doctor Ayala, abogado del expresidente. El señor Balcázar ha venido pregonando ya desde mucho tiempo que Castillo está injustamente preso, que él lo va a indultar. Entonces nosotros lo estamos poniendo en agenda. Ahora depende de él, el Perú lo está mirando, vamos a ver qué es lo que hace. Es lo que ha dicho y lo que también les comentábamos. Claro, el abogado dice, pero si la semana pasada tú decías que lo indultabas, entonces, y tú asumiste con ese compromiso, pues yo hago mi papel, ¿no? Tiene lógica desde el lado de la defensa de Pedro Castillo. Pero ¿quién es realmente José María Balcázar? ¿Quién es el nuevo presidente de nuestro país? Porque seguramente muchos de ustedes dirán, ok, sabemos que es de Perú Libre, sabemos que es una persona que está envuelta en determinada polémica sobre, por ejemplo, cuando se pronunció sobre el matrimonio infantil y sobre las relaciones sexuales entre menores de edad. Pero ¿qué más hay? ¿Cuáles son los pasivos que arrastra? ¿Cuál es el pasado? ¿Cómo llega? Vamos con la nota que trata de resumir una biografía, pero desarrolla un perfil del nuevo presidente. Retienen los sinvergüenza. A ver si tus amigos fiscales y jueces que dices tener. Acá el decano también, ve. Acá el decano encubridor, ve. Golpeador de mujeres. En medio de abucheos de sus propios colegas y bajo resguardo policial, así fue retirado. Acá el decano también, ve. Acá el decano encubridor, ve. Es el hoy presidente de la República, José María Balcázar, intervenido en el Colegio de Abogados de Lambayeque allá por el 2019. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se van hasta la comisaría? ¿Dónde está citándose? La intervención policial se registró cuando Balcázar cumplía funciones como decano en este colegio profesional. Según el parte policial al que accedimos, una abogada lo denunció por presunta agresión física y psicológica durante una sesión extraordinaria en la que se debatía su vacancia. La denunciante aseguró haber sido atacada por Balcázar, presidente, por el presunto desvío de cerca de $500,000 de soles de las cuentas del Colegio de Abogados hacia sus cuentas personales. Este proceso está vigente. Esas cuentas han ido a su cuenta personal. Los pocos documentos que tengo está hablando de 350.000 a 550.000. Otros dicen más. Es que él justifica porque no podía administrar la institución, porque las cuentas de la institución estaban bloqueadas por mandato judicial. Lo que queremos es que rinda cuentas sobre eso. Considerada como una grave violación del debido proceso. Decisión de Balcázar que habría presuntamente favorecido a un investigado del nuevo inquilino de Palacio de Gobierno por los próximos 160 días. Hay que comentar que cuando se le preguntaba sobre todo sobre este tema delicado de las relaciones entre adolescentes, el señor Balcázar se incomoda, se sigue incomodando. Considera, primero dice que lo sacaron de contexto, pero luego se reafirma en lo que ha dicho. No son palabras menores y evidentemente la prensa cada vez, o los primeros medios en entrevistarlo, le han preguntado sobre eso para ver si hace acaso una autocrítica. Quienes conocen a José María Balcázar hablan de una persona además muy terca, y algunos se preguntan si será capaz de escuchar
y de prestar atención al Consejo de Asesores. Y finalmente, ¿quiénes serán esos asesores que guiarán el camino y las decisiones del nuevo presidente de la República? No son pocos los cuestionamientos. Lo expulsaron del Colegio de Abogados. Hoy el propio Colegio de Abogados ha salido nuevamente, ¿es Lambayeque el Colegio de Abogados? Sí, ha salido nuevamente a recordar el hecho, ¿no? Y a condenar, a reprochar, a hacer públicamente un pronunciamiento de, oiga, señores congresistas, ¿a quiénes han puesto ustedes allí? Lo propio con el problema que tuvo con el Poder Judicial. Él fue a ir nuevamente con Candy Quispe a Palacio de Gobierno para actualizar la información y ver cómo se mueve el ambiente y si hay tensión o no, y saber si finalmente Balcázar se encuentra todavía despachando en Palacio de Gobierno. Adelante, Candy. Así es, Mávila, continúa la expectativa aquí en los exteriores de Palacio de Gobierno, donde aún permanece el flamante presidente José Balcázar. Precisamente una de las reuniones más esperadas del día ha sido con el presidente del BCR, Julio Velarde. Según información de prensa de Palacio, Julio Velarde iba a llegar por la puerta principal de Palacio de Gobierno a las 6 de la tarde. Sin embargo, hemos visto en imágenes cómo el señor Velarde ingresa por esa puerta que da a la calle de Desamparados, y fue una reunión bastante fugaz, pues se retira tan solo 24 minutos después y sale por la puerta principal. Se puede ver en imágenes cómo el propio presidente José María Balcázar se despide con un apretón de manos y sale el señor Velarde acompañado de un agente de seguridad del Estado. Y ahora, según lo que se lee en este tuit de Presidencia de la República, este encuentro lo que busca es reafirmar el compromiso de la gestión con la estabilidad monetaria y el fortalecimiento de la economía en beneficio de toda la población. Pero no solo él, han llegado altos mandos militares, policiales. Fue muy esperada la presencia del comandante general de la policía, el señor Óscar Arriola, quien se reunió por tan solo 37 minutos, Mávila, algo que también llamó la atención desde por las la 2 de la brevedad tarde de las reuniones, sí. Por la brevedad de las reuniones, hasta las 2:30 de la tarde. Luego Arriola sale sin brindar declaraciones, algo que no es usual en él. Se le vio incluso un poco ofuscado. También llegó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Briceño Valdivia. También estuvo el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea del Perú, Luis Miguel Tueros Manarelli. En fin, una serie de reuniones. Sin embargo, fue sorpresa la llegada de Walter Ayala, ex ministro de Defensa y actual abogado de Pedro Castillo. Él llegó con un documento en mano, ingresó por la puerta a Perú, y en esta carta, que estaba dirigida al presidente de la República, solicitaba el indulto de Pedro Castillo. Bueno, el exministro de Defensa argumentó que ahora el tema del indulto de Pedro Castillo ya está en agenda. Esto luego de las declaraciones que dio el propio presidente de la República, que el tema del indulto no está en agenda. Y seguimos a la expectativa, Mávila, de la llegada de otras autoridades. También estuvieron presentes miembros de la bancada de Perú Libre. Los 14 integrantes llegaron aquí a Palacio de Gobierno y se reunieron por un lapso de 2 horas con el flamante presidente José María Balcázar. Mávila. Por lo que nos cuentas, Candy, parece que la reunión más áspera fue la que sostuvo el presidente con el general Óscar Arriola, porque estamos viendo fotografías de la reunión con Julio Velarde y por lo menos al presidente del BCR se le ve tranquilo. Yo creo que lo que menos quiere o le conviene al gobierno es que haya un impacto, una pérdida de confianza en el Perú cuando se trata de captar inversiones. Es decir, si la economía empieza a tambalear, realmente ahí las consecuencias para el breve gobierno de José María Balcázar incluso podrían repercutir en la candidatura presidencial de su propio partido. Así que, cumpliendo lo que dijo, que tratará de mantener calma y estabilidad, vamos a ver cómo se desarrolla eso y si escucha realmente al doctor Julio Velarde en materia económica. Pero tenemos que ir a una pausa. Continuamos con este programa especial y les contamos que Ernesto Álvarez, premier del gabinete... Bueno, esto es un trámite regular.
los ministros deben poner sus cargos a disposición, deben presentar su renuncia. Se produce una crisis total del gabinete. Esto no significa, por otro lado, que hoy, digamos, no mantengan, digamos, la administración pública en marcha. Hay una suerte de compromiso, de palabras, si se quiere, ¿no? Incluso un proyecto, ¿no? O el desarrollo de una política pública importante para el país, pues ya sabemos que en el Perú no podemos estar cambiando ministros a cada rato. Es lo peor que le podría suceder a nuestro país en este momento. Así que Balcázar tendrá tiempo de analizar, no tendrá mucho tiempo porque el país es urgente, que le reclama esa decisión. Y por la tarde, finalmente en los hechos, se expresó otra, terminó siendo otra la realidad. En el Congreso todos se acusan por la elección de Balcázar. Ahora nadie es responsable y todos se acusan mutuamente, ¿no? Renovación Popular y Fuerza Popular se han declarado literalmente la guerra desde ayer. Para Fuerza Popular, Renovación se ha dejado llevar, el partido del señor Rafael López Aliaga, por los izquierdistas y los caviares, ha dicho. Y han incurrido en una irresponsabilidad que ellos advirtieron. Renovación, a través de Norma Yarrow, ha respondido y ha dicho no. Aquí hay un voto escondido de los fujimoristas porque quieren en efecto que Balcázar sea presidente para que todo se vaya al diablo y ellos aparezcan y puedan enrostrarnos a nosotros en la campaña que por culpa nuestra está Balcázar ahí. Pero también en la izquierda hay problemas. También en la izquierda hay diferencias, ¿no? La izquierda en el Perú no se ha caracterizado por ser muy unida, pero creo que tenemos una nota que da cuenta de esto, una nota sabrosa de Alonso Ramos. En ese sentido, nosotros procedemos en retirarnos y no convalidar esta votación. Muchas gracias. Era el preludio de la caja de Pandora que significa la elección de José María Balcázar como presidente de la República. Y yo vendré todos los días, si es posible, a conversar con ustedes, porque hay que dialogar. Sin diálogo no hay nada. ¿Ya? Muchas gracias, amigos. Un fuerte abrazo. El Congreso y en general las fuerzas políticas están en guerra. Se acabaron los besos y abrazos protocolares. El día de hoy, este resultado catastrófico para el país es solamente consecuencia de la irresponsabilidad de la bancada y el Partido de Renovación Popular. Hoy una bancada ausente, muchos de ellos, ponen otra vez al país en manos de la izquierda. Guerra civil en la derecha peruana. Fuerza Popular y Renovación Popular se culpan de este resultado. Una lucha que va más allá de lo electoral. Gracias a esa irresponsabilidad de ese partido y del señor Aliaga, que sigue sacando irresponsablemente, acusándonos a nosotros ¿de qué? De su propia irresponsabilidad, de su patinada, porque creía que con esto podía tener más votos. No, señores, nosotros nos opusimos y ayer votamos en contra de la censura del señor Gerí. La situación no es diferente en la izquierda. Es castillistas como Ronald Atencio atacan a Perú Libre. Y hasta los moderados están también en pie de guerra. Balcázar ha logrado dividir a algunos grupos políticos. El clima tenso se evidenció cuando Maricarmen Alba y Edwin Martínez de Acción Popular se acercaron antes de la segunda vuelta a José Luna Gálvez, líder de Podemos Perú, que al final inclinó la balanza en favor de Balcázar. Según fuentes, gracias a la mediación de Guido Bellido, ex Perú Libre y hoy en ese partido. Y ya sabíamos que las negociaciones iban a intensificar y seguramente en ese momento pues no solamente hay negociaciones, hay desesperación de pronto, recriminaciones. Entonces, en el ámbito político y más en este Congreso, ya nada sorprende. Es el juego del gran bonetón de los partidos para desmarcarse de esta situación. 60 votos a favor la definieron, sufragios que solo se explican con traiciones y votos torcidos en el camino del secretismo. La elección de José Balcázar en el Congreso de la República, quien asume el cargo de presidente de la República, no solo es el resultado de una votación interna, es la consecuencia directa de acuerdos políticos bajo la mesa, donde los votos ocultos de Renovación Popular de Rafael López Aliaga terminaron inclinando la balanza a favor de Perú Libre. Si las bancadas que mostraron su apoyo a Maricarmen Alba, Fuerza Popular, Renovación, Avanza País, Alianza para el Progreso y Acción Popular hubiesen votado en bloque, ella llegaría a los 66 votos. Entonces,
¿Hubo traidores? Nunca sabremos realmente quiénes votaron por Balcázar. El voto fue secreto. Entonces nunca lo sabremos. Pero sí sospechamos. Y de hecho, Balcázar no ha ganado solo con los votos de la izquierda. O ha habido votos de otros grupos, que pueden haber sido Somos Perú, puede haber sido Alianza por el Progreso, de que han habido defecciones, traiciones o que han habido votos ocultos para tratar de perjudicar a alguien, sí los han habido. Es un verdadero Juego de Tronos. La verdad es que sí, es un juego de tronos, como dice Alonso Ramos, pero más allá de los votos, les soy franca, lo que preocupa es lo que se ha negociado para llegar a esos votos. Más allá, se habla de traidores. En política prima para estas cosas, para elegir una mesa partidaria, y lo ha dicho Fuerza Popular, lo ha dicho Renovación. Por ejemplo, cuando se le reclamaba al fujimorismo la sorpresa de verlos en una misma lista junto al señor Cerrón, Valdemar Cerrón, en la misma lista para la mesa directiva, el fujimorismo decía, necesitamos llegar a consensos para ganar la mesa directiva. Entonces, explican que la dinámica es esa. El problema, más allá de identificar quiénes votaron por Balcázar, es qué le habrían ofrecido o qué le habrían pedido o qué habría pedido Perú Libre o el propio Balcázar, ¿no?, a cambio de que le den su apoyo. Un ministerio, presupuesto para las regiones, presupuesto para los gobiernos locales. ¿Qué? Ese es el tema y por eso es que es importante identificar, o sería sumamente interesante saber quiénes, pero el voto es secreto. Hoy por la mañana uno se pone a analizar y dice, cuando conversa y cuando entrevista con algunos representantes de las distintas bancadas políticas, les dice, ok, han votado en secreto, pero el día que voten por la confianza, ese día no va a ser el voto secreto y ahí de pronto sabremos, y cuando Balcázar finalmente decida y coloque de repente a un militante, qué sé yo, de Alianza para el Progreso en un ministerio donde se dice ha tenido una influencia permanente desde el gobierno de Dina Boluarte a través del señor César Vázquez, por ejemplo, de Alianza para el Progreso, entonces podríamos, digo yo, sospechar, ok, se negoció salud para que APP, a pesar de lo que han dicho personas que están en la dirección del partido y que dicen, no, nosotros apoyamos a María del Carmen, no, pues, los congresistas habrían votado. Lo propio ocurre con Podemos. El señor Luna había dicho que él no iba a votar por una racista. En cualquier caso, esa posición quedaba mucho más clara. Fuerza Popular votó en bloque. Ellos defienden, hasta el final han defendido, votamos en bloque por María del Carmen Alba. Acción Popular, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el partido de la propia María del Carmen Alba? El señor Illich López, ¿por quién votó? El señor Illich López era muy cercano al señor Gerí. También recomendaba gente. Eso es discusión pública, ¿no? Personas allegadas al señor Illich López o recomendaciones suyas, finalmente se revelaba que habían sido nombramientos, por ejemplo, en el sector energía y minas. Illich López puede haber también pedido algo así, o un sector de Acción Popular, para no mencionar el nombre y apellido del señor, podría, digo yo, podría siempre, porque los votos son secretos y no podemos hacer ninguna afirmación contundente, pero así es la política. Y así es sobre todo cuando hay una política deteriorada, que ha caído ya en un juego en el que la repartija se ha convertido en moneda de todos los días. En moneda de todos los días, y esa es la tristeza de nuestro país. ¿Qué puedo ganar a corto plazo? No olvidemos otra elección. En abril tenemos elección para presidente, elección para Senado, elección para diputados. Pero luego, en el último tercio del año, ¿qué viene? Elección para gobiernos regionales. ¿Presupuesto acaso para gobiernos regionales de uno u otro partido? Hay varios temas que las obras, el puentecito para aquí, el auditorio para allá, la escuela por aquí, el hospital para allá, ¿no? Cuando además el señor Vladimir Cerrón es de la idea de que más del 90% del presupuesto de la República deben entregárselo a los gobiernos regionales, porque esa es la verdadera descentralización, dice él. Es decir, el MEF no pinta, el MEF solo distribuye, que vaya a las regiones. ¿No hemos visto gobernadores regionales corruptos?
inmersos en corrupción. Claro que sí. Vizcarra, ¿de dónde salió? Del gobierno regional de Moquegua. Está preso por eso. Corrupción en el gobierno regional de Moquegua. Así que el problema del país es grave y por eso apelamos siempre desde aquí a pedirles a ustedes que participen como ciudadanos, se involucren en la política. Porque hay que tratar de entenderlo, por lo menos saber qué pasa, para que no negocien finalmente debajo de la mesa. Y además están ahí y luego dicen, pero estamos porque el pueblo nos escogió. Sí, pues, entonces hagamos un mea culpa, ¿no? Un poquito de responsabilidad también de nuestra parte, a enterarnos de lo que proponen, de lo que dicen, de lo que hacen. Esto de decir, no me interesa la política, no es saludable, porque tarde o temprano, queridos, nos va a afectar a todos. Quien sabe mucho de política es un expresidente del Consejo de Ministros, expresidente del Congreso, que está aquí parado, firme, ¿no? Iba a decir otra cosa, pero firme, el señor Antero Flores Arauz, que va a comentar con nosotros lo que ha sido la primera jornada y las primeras declaraciones del flamante presidente José María Balcázar. Muchas gracias, doctor Flores Arauz, por acompañarnos esta noche. Con gusto. Lo primero que quisiera decir es que confirmo, ratifico, reitero todo lo que usted ha dicho. Pongo huella y firma. Estoy totalmente de acuerdo. La política se ha venido deteriorando mucho. Y en este Congreso particularmente. Porque si bien para la mesa directiva se requiere concertación y llegar a acuerdos, se ha hecho una cosa pésima. A cada vicepresidente, y esto viene de hace algunos años, pero en este Congreso, se le ha dado para que maneje parte de la administración del Congreso. Cuando se refiere a vicepresidentes, estamos hablando de todos los que acompañan la mesa directiva. Sin ninguna duda. Fernando Rospigliosi como presidente, Ilich López, Waldemar Cerrón. Eso viene de antes, no es de ahora. este último año. Viene desde que comenzó el Congreso quinquenal al que nos estamos refiriendo, en que a unos les dieron el fondo editorial y ponía a la gente y sacaba a la gente y hacía lo que le daba la gana. A otros le daba, y así sucesivamente. Cada uno tenía su cuota de poder. Entonces no era una mesa directiva corporativa, sino partida. Y ahí vienen los problemas, porque eso es repartija, como usted ha dicho. ¿Eso es negociación política? La negociación política es para bien, pero cuando se hace para cuotas de poder y no una cuestión corporativa, eso no es, pues... Correcto. Ahora, Balcázar y el resultado de ayer. Con usted hemos conversado ayer sobre esto y prácticamente decíamos, no, pero sumando los votos de la derecha, más o menos, con una izquierda dividida en 3 candidatos, nadie se esperaba la elección de Balcázar. Entonces, aquí le pregunto, ¿usted sospecha de quiénes apoyaron al señor Balcázar y cuál es el principal temor que en este momento, después de haber estado usted tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo, que el mayor riesgo o la preocupación que en este momento le suscita la presencia de Balcázar en Palacio de Gobierno? Lo que habíamos hablado es del Congreso, que es un compartimento estanco. Pero otra cosa es la presidencia del Perú. Y ahí sí, yo creo ayer que han habido traición a principios, traición a la democracia, traición a las cosas que siempre se han creído y de las que siempre han hablado. Siempre han hablado de garantizar la inversión, que la inversión genera trabajo, etcétera. Y de repente me vienen a votar por un comunista convicto y confeso. Eso es traición. Y además irresponsable, porque en 6 meses o 5 meses y medio se pueden hacer muchas barbaridades. Usted ha dicho, es un comunista convicto y confeso. ¿No le queda duda sobre eso? Ninguna. ¿En qué basa esta afirmación que es bastante... En todas sus declaraciones y de dónde proviene. Pero él habla de diálogo. Se defiende y dice, no es momento de izquierdas y derechas, es momento de diálogo. ¿Le cree? Disculpa, pero tengo mis reservas. Ver para creer, como decía Santo Tomás. La reunión con Julio Velarde hoy. Y a veces, como San Mateo, lo veo y no lo creo. La reunión con Julio Velarde hoy, ¿le tranquiliza? Ojalá. Julio Velarde es un hombre sensato. En lo único que no estoy de acuerdo con él es en el tema del oro, que no sé por qué no se compra para la canasta de reservas. Pero es un hombre sensato y que tiene mucha experiencia. Ojalá
lo escuche, porque se requiere en el país terminar con los populismos y hacer ciertos ahorros en todo el gasto corriente del Estado, que es una barbaridad, y la planilla sigue creciendo y creciendo y creciendo. Ojalá que en menos de un semestre que nos queda no estemos de nuevo en los cambios. Felizmente hay una buena noticia. Hace 2 o 3 días terminó la delegación de facultades y no pueden hacer otras cosas. Correcto. Ahora, ¿qué características? Eso es importante. ¿Qué características debe tener quien presida el Consejo de Ministros? Eso va a ser fundamental. Es que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Para un Congreso para un gabinete de menos de 6 meses, qué difícil va a ser encontrar gente que quiera asumir el riesgo de lo que significa ser ministro. Y ministro además de un rojo, no de un verde, de un rojo. Y con además 4 cosas bien complejas. Tienes en contra la ley de contrataciones del Estado. Le haces la vida imposible a tus parientes que contratan con el Estado. 2, la unidad de inteligencia financiera. Eres persona expuesta políticamente, antes era 5 años, ahora son los riesgos de quien 2 acepta años. un cargo en el Estado. Pero le preguntaba por el perfil. Claro. Si usted Entonces, fuera consejero de se lo digo, Balcázar. si me permite terminar con los otros 2. Después tenemos de la unidad de inteligencia financiera la declaración de intereses, que es de locura por todo lo que piden y respecto de todos los parientes que ni siquiera sabes si los conoces o no. Y la última, la famosa ley de idoneidad, que no puedes ejercer tu profesión o tus actividades que tenían relación con la cartera de la que fuiste ministro. ¿Quién, persona decente y seria y competente, se quiere exponer? Muy pocos, muy pocos. Ahora, ¿qué perfil debería tener en teoría? Lo primero, honesto. Lo segundo, serio. Lo tercero, decente. Y lo cuarto, conocedor de su cartera. Y sobre todo, que tenga la claridad necesaria para que en menos de un semestre vaya a reducir trámites y toda la tramitología que tanto daño hace y que perturba el clima de inversiones que requerimos. ¿Ratificaría usted a algunos ministros? Yo sí. ¿Sería un gesto, digamos, que le devolvería la tranquilidad Yo a sí. los agentes económicos? Ojalá que alguno de ellos quisiera quedarse. Yo creo que la economía no ha hecho un mal papel. Miralles. Me parece además que el canciller lo ha hecho excepcionalmente. El primer ministro, pero podría ser primer ministro de Suiza, de cualquier lado. ¿Cree usted de verdad? Sí. Porque la defensa de Gerí tampoco fue muy lúcida, ¿no? Bueno, nadie es perfecto, pero ha sido, quizás se le debía al primer ministro. Y en aras de devolverle, de inmolarse, vamos a ponerlo así, porque usted es crítico con la figura. Si lo sorprendiera el señor Balcázar y le dice, mira, mi disposición al diálogo llega al punto de que tú me has criticado abiertamente, me has dicho rojo, me has dicho comunista, pero yo quiero que tú presidas el gabinete. ¿Qué pasa? Le agradecería mucho, pero no lo aceptaría por una sencilla razón. Este mes estoy cumpliendo 84 y los últimos días y meses o pocos años que me quedan, quiero dedicarlo a mi hogar, que lo he tenido abandonado por mucho tiempo. Pero me está hablando de razones personales. Así es, personales. Profesionales, digamos. Personales, totalmente. No, digamos, si 10 años atrás aceptaría. Sin ninguna duda. A pesar de ser Balcázar. Primero está mi país y podré de repente tratar de controlarlo y lograré. Entonces, si Balcázar le dice, bueno, entiendo tus razones personales, Antero, pero entonces ¿a quién me sugieres? ¿Qué nombre? ¿De qué cantera puedo sacar a alguien que le diga al país, ¿saben qué? Realmente cumplo mi palabra y en lugar de izquierda y derecha voy a tratar de ser muy correcto, muy respetuoso, muy administrador y finalmente los grandes cambios se discutirán en las urnas a través de la campaña, a través del debate de los candidatos y ahí empezará la historia nuevamente? Sí, yo creo que hay muchas personas, sobre todo vinculadas a la parte económica. Lo que hay que dar es tranquilidad a los inversores y ahí podría ser pues un magnífico papel, por ejemplo, un Ismael Benavides, regresar a la cancha Fernando Sillonis. Hay gente. Pero usted cree que Ismael Benavides, perdón, le va a aceptar. Vaya uno a saber. Sí. Pero a veces, mira,
Cuando estuvo Merino, yo estaba muy tranquilo en mis cuestiones profesionales, pero el país estaba primero y acepté el reto. Pero hoy día tengo más años y ya no estoy dispuesto. Ok, ¿qué le parece si vemos una nota? Vamos a ver una nota sobre justamente algunos aspectos más políticos vinculados a la figura del presidente y a lo que podría suponer un giro, digamos, en cómo se ha venido administrando el Estado. Vamos a ver la nota acompañados de don Antero Flores Arauz y luego regresamos para escuchar sus comentarios. Mientras el país vive una incontrolable ola diaria de sicariato, extorsiones y asaltos, la lucha contra la criminalidad queda en manos del recién juramentado presidente José María Balcázar, pese a que su pasado como congresista revela decisiones que van en sentido contrario. José María Balcázar Zelada, jura usted por Dios y por la patria y juro. Desde el Congreso, Balcázar votó a favor de restringir la extinción de dominio, una herramienta clave para quitarle bienes a las mafias. También respaldó cambios en la definición de organización criminal y hasta apoyó normas que reducen acciones contra la minería ilegal, decisiones que han debilitado la capacidad del Estado frente al crimen. Pero también impulsó sus propias iniciativas. José María Balcázar, según el portal de transparencia del Congreso, presentó como autor un proyecto que busca quitar a los jueces la facultad de frenar leyes inconstitucionales, concentrando ese poder únicamente en el Tribunal Constitucional. Una propuesta que podría beneficiar a políticos investigados o prófugos como Vladimir Cerrón, el fundador de Perú Libre, con el que Balcázar admite seguir manteniendo comunicación pese a ser un delito. Si yo marco a Cerrón ahorita en este momento, Cerrón me contesta. No me he contactado todavía con ningún líder, los voy a llamar. Hay que tomarle su opinión, amigo, aquí no podemos prejuzgar contra nadie. Otro proyecto de su autoría busca abrir una puerta extraordinaria para que universidades que ya habían sido declaradas no aptas por la SUNEDU puedan intentar nuevamente su licenciamiento, prolongando su permanencia en el sistema universitario, pese a no haber cumplido previamente las condiciones básicas de calidad. Y aunque ambos proyectos siguen en comisión, la polémica más reciente en la que se vio envuelto Balcázar es en la presunta organización criminal descubierta en el Ministerio Público. Según el testimonio de Jaime Villanueva, ex asesor de Patricia Benavides, el recién jurado presidente le habría solicitado que el entonces fiscal de la Nación interceda a su favor en una de las tantas investigaciones en su contra en Lambayeque. Patricia Benavides habría ordenado a Jaime Villanueva obtener el número de la fiscal Carmen Vidaurre para interceder a favor de José María Balcázar. Incluso Balcázar habría presuntamente pedido contratar en el Ministerio Público a nada menos que la esposa de su hijo. Hoy queda en manos de este cuestionado político el futuro del país. Bueno, denuncias bastante graves pesan sobre la persona que hoy está en Palacio de Gobierno y es el presidente del Perú. Leía ahora un comentario a través de las redes sociales que decía: con Jería había sospechas, con Balcázar hay certezas. ¿Usted coincide con eso? ¿Hemos ido de Guatemala a Guatepeor? Sin ninguna duda. Y eso por irresponsabilidad de gran parte de los parlamentarios, y lo hemos visto ayer. Pero ahora no hay que seguir llorando sobre leche derramada, sino hay que ver qué se hace. Y hay que llamar a la conciencia colectiva, sobre todo los grupos políticos que están en la lid electoral, para que por favor no sigan metiendo la pata, no se estén peleando entre ellos. ¿Cree que esto va a impactar en las candidaturas, Siempre. por ejemplo, de Rafael López Aliaga, Siempre, Keiko Fujimori, César Acuña, Podemos, etcétera, etcétera? Sí, cada uno va a buscar quiénes son los culpables y esos van a pagar
con carencia de los votos que antes pudieron tener. Yo sí lo creo, pero hay que llamarlos a que tengan conciencia política y cívica y no estén en estas cosas, porque no queremos tener un gobierno rojo, por el amor de Dios, dentro de menos de un semestre. Rojo. Él ha dicho que no, que la estabilidad económica, rojo. ¿Qué supondría para usted? Cuando usted dice rojo, ¿cuál es el mayor riesgo? Correcto, pero ¿puede aplicar eso? ¿Puede convertir al Perú en un país comunista en el tiempo que tiene? ¿Qué es lo que hacen? Gastar y no producir. Hay inflaciones en esos países, los precios suben, los que están en el gobierno se enriquecen y el pueblo es el que sufre. Ya hay tiempo, porque hay personas que dicen, hombre, pero le queda tan poquito que no, entre que arme el equipo y todo, no le dé el tiempo. Yo ya no estaba hablando de este semestre, yo estaba hablando de lo que viene después del 28 de julio, para lo cual hay que hacer cosas como no estarse peleando. Tenemos que mirar el país en otro sentido. ¿Cree que puede interferir desde la presidencia en el proceso electoral, a pesar de la autonomía que tienen los organismos? Todo puede pasar, porque cuando hay cosas ilegales, no las haces transparentemente, las haces con ocultamiento y a veces demora encontrarlo, demora identificarlo. Pero hay que mirar sobre todo el futuro y llamar a la gente a que por el amor de Dios vote bien, vote con conciencia, que conozca por lo menos qué piensan los candidatos o cuál es su hoja de vida y que no pase de nuevo lo que justo hablábamos hace un día, de Pedro Pablo, que no testeó a Vizcarra y le resultó pues lo que sabemos que es. ¿Qué le parece si vamos? Tenemos información en vivo. Vamos ahora con Karina Renafarge, correcto, a la Plaza de Armas. Hay un ambiente, a ver cómo está la situación ahí, si de repente Karina puede conversar con alguien o si ayer había mucha seguridad. ¿No? Vamos a tomarle la temperatura al centro de la capital. Karina, te escuchamos. Aquí estamos acompañados por don Antero Flores Arauz, con quien estamos comentando este primer día de gobierno de José María Balcázar. ¿Cómo ves el ambiente en el centro de Lima, concretamente en la Plaza de Armas, donde estás? Muy buenas noches, Mávila. Justo antes de que empiece el enlace, aterrizó el avión de un pequeñito que está jugando y es el reflejo de lo que viene sucediendo en la Plaza Mayor. Y es que, como estamos viendo, la cara es totalmente otra, es otro panorama el que vivimos el día de hoy. Ayer, que también estuvimos aquí, yo que incluso llegué para la llegada de José María Balcázar, ¿no?, a Palacio de Gobierno, estaba completamente vacía, toda enrejada. Tenía que avanzar por los laterales, acreditando que éramos un medio de comunicación, si no, no avanzábamos. Y ahora la gente está aprovechando que han abierto la plaza, que las rejas no están, los negocios están funcionando, ¿no? Hay muchas familias aquí departiendo, compartiendo en la Plaza Mayor de Lima. Incluso, como te decía, vemos que los restaurantes, los negocios aledaños, que siempre son los que pagan las consecuencias de estos problemas políticos, ¿no?, están funcionando con total normalidad. Vemos incluso vendedores ambulantes, lo cual nos llama un poco la atención porque en estos momentos los habían erradicado, pero ahora no es así. Estamos viendo también un problema de audio, pero ya estamos viendo, por ejemplo, las señoras están aquí tomándose fotografías, ¿no?, aprovechando que la plaza está abierta. Señora, hace tiempo que no había en la plaza, ¿aprovechó para venir a pasear con su...? Recién que vengo yo de visita. ¿Es de Lima o viene de provincia? Soy provinciana. Cuénteme, señora, ¿qué le pediría usted ahora al nuevo presidente? Tiene menos de 24 horas en el cargo, pero ¿qué necesitamos los peruanos? Necesitamos que disuelva el Congreso en primer lugar. Sí, ¿usted cree? Sí, y otra también, bueno, que ponga mano dura. Bueno, yo soy de Trujillo. Y en Trujillo se está viendo un montón de cosas. Hoy en día la delincuencia ha crecido,
Es una de las regiones más golpeadas. Es una de las regiones que vemos día a día las muertes, asesinatos, extorsiones, somos víctimas de extorsiones, de cosas que tenemos que pagar y a veces con tanto sacrificio uno a veces... ¿Usted le ha tocado pagar una extorsión? No, pero sí tengo familia que sí. Señora, ¿qué le parece si giramos, ya que el presidente está ahí adentro? ¿Qué le pediría usted? Mándale un mensaje. Que por favor ponga un poco de... Que por favor ponga la mano en el pecho y vea por nuestro Perú, ¿no? Que trate de arreglar y al menos De acuerdo. Muchas gracias. De acuerdo, Karina, muchas gracias por el despacho. Los aviones siguen volando. Sí. Los chicos siguen jugando. Se está viviendo una tarde familiar aquí en la Plaza de Armas. Ok, Karina, muchas gracias. Don Antero, usted ha escuchado una señora espontáneamente que dice, le pediría que cierre el Congreso. Le pediría que cierre el Congreso y la señora es de Trujillo. Y aquí hemos contado historias, muchas, no una, de gente que vivía en Trujillo y que se ha ido preocupada por la inseguridad. Que ha decidido, no solamente en Trujillo acá, pero básicamente familias de Trujillo que han decidido no. Y Trujillo es una ciudad tranquila, apacible, hermosa, escenario de festivales de la primavera, la marinera, y de pronto ahora nadie quiere vivir en Trujillo, quiere salir de ahí, están muy preocupados, ¿no? ¿Cómo le responde a esta ciudadana? ¿Cómo le pide usted que siga creyendo en la democracia cuando ella se siente completamente, digamos, traicionada por el sistema? Sin ninguna duda, pero hay que decirle que para que no siga traicionada, vote bien la próxima vez. Porque la gente que se tiene en el país, la gente que se ha tenido en el Congreso, la gente que ha estado y ha vivido en Palacio de Gobierno, no ha caído como maná del cielo. Han sido elegidos por estas personas. Entonces, sí hay que reclamarles, como ellos reclaman, también hay que reclamarles que sean probos en el momento de elegir y elijan con inteligencia, no por emoción, sino por raciocinio. Creo que tenemos una nota más sobre el nuevo reglamento para los indultos. Interesante. Hoy día se ha publicado, ¿sí? Sí, hoy día. Pero ¿le parece si entendemos con nuestros televidentes saber en qué consiste? Vamos con eso. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Condenar a José Pedro Castillo Terrones como coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración. A río revuelto, ganancia de pescadores. Pedro Castillo, condenado a 11 años y 6 meses de prisión por intentar dar un golpe de Estado, busca una mano del nuevo presidente de la República, su amigo José Balcázar. El señor Balcázar ha venido pregonando ya desde mucho tiempo que Castillo está injustamente preso, que él lo va a indultar. Walter Ayala, abogado de Castillo, no perdió tiempo y solicitó el indulto para el expresidente en el primer día del gobierno de Balcázar. El pedido ya ingresó a Palacio. Castillo pidió al jefe de Estado que cumpla su palabra. Su promesa de otorgarme el indulto no fue un secreto de Estado. Fue un ofrecimiento explícito que generó expectativas legítimas en los millones de peruanos que me otorgaron su voto en las urnas. El nuevo mandatario dejó una puerta abierta tras ponerse fajín presidencial, aunque dijo que no tiene una sentencia firme. No se trata que yo la quiera indultar, porque él tiene un proceso que está siguiendo con la Corte Suprema. Justo hoy salió publicado en El Peruano un reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales, firmado por el ministro de Justicia saliente, Walter Martínez. Ahí se dice que el indulto solo corresponde a los condenados con sentencia consentida o ejecutoriada, que no alcanzaría a Castillo. No es difícil gobernar un país. ¿Quién ha dicho que es difícil? Es el profesor y su alumno. Muy bien, Pedro Castillo podría ser entonces indultado. Aparentemente la figura del indulto no lo alcanzaría porque no hay una sentencia firme. Pero sí escuchábamos a algunos abogados decir por la tarde que podría interpretarse como un pedido de una gracia, la solicitud de la gracia, que sí se admite para procesados, que encaja esto en la figura legal en la que se encuentra Castillo. ¿Creen que al final Balcázar indultará a Castillo? Yo estudié Derecho, no adivino. Pero su experiencia política, ¿qué le dice? Que es capaz de hacerlo. Ahora,
Este reglamento no me preocupa en absoluto. Es una resolución directoral que se borra con una viceministerial, una de dirección general o una ministerial. No es un documento, no es una norma que vaya encauzada para facilitar la salida de Castillo de... Es una norma que en cualquier cosa se puede modificar fácilmente o derogar. No nos preocupemos por ahí, no vale la pena. Correcto. ¿Y de qué cree que depende que finalmente el señor Balcázar va a medir la decisión en la balanza, tome la decisión sí o no de indultar? Como esté la balanza en el momento que quiera hacerlo. ¿Y eso qué significa? ¿Medir la aprobación, Así desaprobación? Así es. Ajá. ¿Podría haber una orden de Cerrón? Aunque él dice que no ha hablado todavía con él. Eso es interesante ver. ¿El papel que cree usted? ¿Realmente cree que no va a haber un papel porque el señor Balcázar es un invitado a Perú Libre? ¿O usted sospecha y teme que Vladimir Cerrón puede estar detrás? Por más de que sean invitados, siempre hay una relación de dependencia. Pidió a alguien que lo invitara, lo invitaron. Depende de la bancada, depende de los líderes de esa agrupación política. ¿Y cree que Balcázar llega 28 de julio? Esperemos que sí. Dios quiera que sí. No podemos seguir en este plan. Muy bien. Es irresponsable a lo que hemos llegado por culpa de los corsarios y los piratas de la política. Muy bien. La derecha, ¿qué papel ha jugado? Porque muchos decían, bueno, la derecha ya tiene la mayoría de las candidaturas, hay pocas opciones de izquierda, pero de pronto vemos a los dos partidos que lideran, por lo menos hasta el momento. Yo le soy muy franco, creo que usted es muy generosa de decir qué papel. Yo digo qué papelón, porque es un papelón lo que han hecho. Renovación Popular le suma porque yo imagino que la pelea está pensada en función de tener más votos, de ganar, de que esto finalmente yo la verdad no creo que sume a nadie de lo que le están imputando acciones o actitudes poco serias. ¿A ninguno de los dos? A ninguno de los dos. ¿Ni a Renovación? No, la gente está molesta. ¿Y quién gana? Por lo que ha visto. ¿Y quién gana en medio de esta pelea? La verdad, nadie. Nadie. Esto ha sido suicida. Muy bien, no Antero. Ojalá se equivoque con eso del suicidio. Así es. Ojalá se equivoque. Quiero equivocarme. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantado. Mañana me voy de vacaciones, le cuento, y usted se queda a cargo del programa. ¿Qué le parecería? ¿Ahí sí me acepta? Tampoco. Tampoco. La vida personal está primero. Muchas gracias a don Antero Flores Arauz por estar... Gracias. Muy bien. Muy gentil. Muy bien, muchas gracias a usted por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa entonces y todas las sorpresas para la próxima semana en ATV. Nos vemos este lunes 23 a las 10:30 de la mañana en Así de Simple. Por ATV. Habíamos anunciado, ahora les presentamos algunas de las novedades que tiene ATV desde la próxima semana. Desde este lunes 23 de febrero a las 10:30 de la mañana llega Así de Simple con la conducción de Sandra Plevisani, Mari Calixto y Mari Cuchina. 3 generaciones que nos traerán consejos, bienestar y cocina para el día a día. Eli Yutronic y Pamela Bertis te esperan a las 12 del día en ATV Noticias, edición del mediodía, tu punto de encuentro con la actualidad, el análisis y las noticias más relevantes. Tenemos el reto de llevarte la noticia. Somos tu punto de encuentro con la actualidad. Porque para entender lo que pasa, informarse es... Muchísimas gracias por su atención. Ustedes se quedan de inmediato con Esto sí es amor. Nosotros nos vamos. Que tengan muy buenas noches.